Ok, chicos, entonces continuamos con la sesión de la semana 3. Hemos avanzado hasta esta parte, así que volvamos a correr todo eso y ahora vayamos a manipulación de variables, ¿no? Las variables, en estadística hemos visto que las variables, como su nombre dice, varían, ¿no? Pueden tomar diferentes valores. No sé, por ejemplo, la edad, la variable edad puede tomar diferentes valores. Valores numéricos, también pueden ser algunos eh, textos, también pueden ser categóricas. Y ahora vamos a aprender a crear variables, a cambiarle el nombre a las variables, a ponerle etiquetas a las variables, también ponerle etiqueta a los valores de las variables y algunas cosas más. Vamos a poner acá 4, manipulación de variables. Lo primero, ¿cómo creo variables, no? Para crear variables, el comando que se utiliza es generate. El comando es simplemente generate, pero se puede simplificar como gen. Entonces vamos a utilizar la abreviación gen. Por ejemplo, quiero crear una variable nueva que se llame, no sé, año, en inglés, year, igual a 2022. Ojo que estoy utilizando solamente un igual, ¿no? Porque cuando estoy definiendo un valor, utilizo solo el igual. Cuando estoy utilizando un condicional, utilizo dos iguales. Entonces, corro esto y en mi base de datos ha creado una nueva variable acá, con ese nombre que le he puesto, y todos tienen valores de 2022. Si quiero crear una variable que sea de texto, por ejemplo, puedo poner fuente, una variable que sea fuente y donde vaya el nombre email. Y como es un texto, lo pongo entre comillas, ¿no? Corro eso y acá al final tengo una nueva variable, fuente, donde todos tienen el valor email. ¿Cómo creo una variable categórica? En principio, para crear una variable categórica, solamente tengo que ponerle como si fuera una variable numérica. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame área. Y vamos a ponerle a todos uno. Solo es un ejemplo, ¿no? A todos voy a ponerle uno. Creé una variable numérica y luego yo voy a definir con otros pasos adicionales que va a ser categórica. Eso lo vamos a hacer luego. Pero en principio, la variable categórica se crea como si fuera una numérica. No le puedo asignar uno cero o varios valores. Por ejemplo, cuando definimos área rural urbano, usualmente solamente es uno cero. También cuando es género o sexo, también uno cero. Hay otros que lo definen como uno 2, también está bien. Pero lo más conveniente es hacerlo con uno cero. Vamos a ver también por qué. Eso facilita hacer tablas, facilita hacer regresiones cuando está en uno ceros. ¿Qué más? Eh, Cuando yo creo una variable, en ocasiones voy a tener que rellenar esa variable. Por ejemplo, si yo tengo una variable llamada la variable A, que tiene puros valores perdidos, vamos a crear la variable A, todos son valores perdidos. Después yo lo puedo completar con la variable replace. Se voy a poner reemplaza a la variable A con el valor de uno si, no sé, ubigeo es igual a 080101. Ya les conté que ese ubigeo es de Distrito de Cusco, provincia de Cusco,
y departamento de Cusco. Y entonces corro eso y a todos los que eran de Cusco, 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 ahora la variable A va a aparecer un 1. Acá no se ve. Son pocos, ¿no? Acá me ha puesto. Hemos hecho 69 cambios. Son pocos, vamos a buscarlos por acá. Será vacío. Por ahí debemos encontrar algún 1. No, la base de datos es bien grande, así que encontrar 30 individuos es un poco tedioso. Pero acá están, ¿no? Todos estos, que son 36, si no mal, no, son más. Son eh, muchos más, ¿no? Son 69. 69. Esos 69 que tienen la variable A1 son los que cumplían con esa condición, pues en Ubigeo están con 08, 01, 01. Y así puedo ir cambiando, ¿no? Replace, cambia los valores de la variable A con el valor de 2. Si Ubigeo es igual, no sé, se me ocurre cualquier código, 08, 02, 01. Ese sería el distrito 1 de la provincia 2 del departamento 8. Y acá me dice que ha habido 12 cambios. En 12 observaciones ha hecho el cambio. Ese es el comando replace. Luego tenemos el comando rename. El comando, antes de rename, vayamos al eje. El generate es un comando bastante simple. Vamos a ir a la ayuda del comando generate. Es un comando bastante simple para crear variables nuevas. La nomenclatura es muy sencilla, ya hemos visto algunos ejemplos, pero resulta que a veces el generate es insuficiente. Un comando más complejo, que también sirve para generar variables nuevas, se llama el egen. Es una extensión del comando generate. Es mucho más compleja porque permite poner condicionales y opciones adicionales. Vamos a ver un ejemplo con el gen. Por ejemplo, yo quiero crear una variable nueva donde tenga la suma de ingresos y gastos. Voy a crear acá. Ingresos y gastos. Tengo dos opciones para crear ese comando, para crear ese valor. Uno es utilizar solamente el comando gen. Vamos a crear acá también uno que sea. Le voy a poner ingast, o sea, ingreso más con gasto. Este le voy a llamar 1 y este 2. La opción más simple sería simplemente buscar la variable gasto, que creo que es gas o 2D, es el gasto total del hogar anual. Y también sumarle el perdón, ingreso. ¿Cómo está ingreso? Ingreso, ingreso total, quiero. Ingreso total, neto total. Es no, no, inc 2D. Ajá, ya. Entonces, la forma más sencilla. Probemos, lo sumo, y acá me creo esa variable nueva que es la suma. Lo mismo se puede hacer con otra forma, que es utilizando el comando ejem, poniendo el nombre de la variable
y utilizando una opción que se llama row total. Row total viene de row, que es fila, y total, que en este caso se debe interpretar como suma total. Abro paréntesis y acá pongo los nombres de las variables que quiero sumar. Voy a poner este, que es el gasto total de, del hogar y el ingreso total. Corro, abro mi base de datos y ya está, acá. Entonces, este int-gas1 fue creado simplemente con el comando simple gen y el siguiente, int-gas2, fue creado con el comando egen, con el comando egen y con la opción raw total. Y ustedes se preguntarán, si de todos modos me sale lo mismo, ¿no? Porque si se dan cuenta es lo mismo para todos. ¿Dónde está la gracia de utilizar un comando más complejo si me da lo mismo? Y ahí está el detalle. Supongamos, ahora vamos a borrar estas variables, ¿ya? Vamos a hacer, para borrar variables se pone drop. Voy a borrar mis variables intgas1 e intgas2. Comando drop sirve para borrar variables. Las voy a borrar. Y voy a asumir que acá voy a hacer una modificación sencilla, ¿sí? Voy a ir a ingreso. No, mejor es. Para aplicar justo ahorita su compañero me está preguntando que explique de vuelta replace. Vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿ya? Vamos a ver. Replace a la variable gasto del hogar. Le voy a decir que los valores de esa variable lo cambie con valor perdido para las filas. El in serviría para decir las filas, ¿no? Las filas del 1 al 10. Y también le voy a decir replace del 1 al 20. No está bien, 1 al 10. Y ponle valores perdidos también. Reemplaza con valores perdidos a la variable ingreso desde la fila 5 hasta la 15. En Stata, este slash, cuando se pone entre números, se refiere desde este número hasta tal número. Entonces acá está replace, ¿no? Le estoy diciendo, reemplaza los valores de gasto del hogar con valor perdido para las filas del 1 al 10, y acá reemplaza los valores del ingreso, de la variable ingreso del hogar, para las filas 1 al 5. Y voy a abrir la base de datos con browse, ¿no? Voy a abrir la base de datos, pero solamente quiero observar esas dos variables, gasto e ingresos. Y acá está. Esto solamente estoy haciendo una modificación simple para que vean por qué no es lo mismo utilizar gen que gen. Para eso he puesto valores perdidos acá y he puesto valores perdidos acá. Y ahora intentemos hacer lo mismo de hace un rato. Generar una variable nueva con la suma de gastos-ingresos utilizando el comando gen, y otra variable también que quiero la suma de ambas variables, pero utilizando egen con la opción raw total. Entonces corremos los dos y voy a abrir mi base de datos para ver qué sucedió. Voy a abrir las variables gasto del hogar, ingreso del hogar, y las dos nuevas variables ingas1 e ingas2. Y acá está. Estas dos variables eran las originales, ¿no? Estas dos variables son las nuevas. Veamos desde la fila 16. Desde la fila 16, tanto la variable creada
sumando y utilizando el comando gen, está acá, y esta es la variable creada con el comando egen. Y todo es igualito, ¿no? Es indiferente crear, utilizar gen o egen. El problema es cuando existen valores perdidos. Pues vayamos arriba, se van a dar cuenta que cuando tenemos valores perdidos, hay una dificultad. El gen, el generate, el comando simple, va a poner valores perdidos a la suma donde al menos uno de los elementos sea valor perdido. Entonces, lo que está sucediendo acá es que el comando generate está considerando al valor perdido como sin datos. No existe ese dato. Por eso está diciendo, este valor que no existe más 55.171, la suma no existe. Valor perdido más un número no existe. Valor perdido más valor perdido no existe. Un número más valor perdido tampoco existe. ¿Ya? El generate hace eso. Pero el egen no. Lo que hace el egen es considera a los missings como si fueran ceros. Por eso acá es 0 más 55.171.262 da 55.171.26. Es lo mismo, ¿no? Acá falta un decimal. Es por el formato del número, pero es lo mismo. Acá también el valor perdido más valor perdido es equivalente a 0 más 0, entonces 0. Igual acá, 61.820, eso está redondeado, pero el valor es exacto, es 0.39, más valor perdido, que es 0 en este caso, da el mismo valor inicial, ¿no? Entonces, eso es una pequeña diferencia entre el comando gen y el comando, el generate y el gen. El generate entiende el valor perdido como si no existiera ese valor, es un valor inexistente. El egen considera el valor perdido como si fuera un cero. Y eso a veces es interesante, porque cuando vamos a trabajar con el módulo ingresos y empleo y con el módulo gastos eh, de la ENAU, en esos dos módulos hay un montón de valores perdidos. Y hay un montón de valores perdidos porque, supongamos, si a una persona le preguntan, usted, ¿cuánto gasta en educación? Pero, ¿cuánto gasta usted en matrícula para el colegio? Y esa persona tiene 40 años. Evidentemente no gasta porque no estudia. Entonces ya no se le hace esas preguntas a esa persona, porque ya es mayor, se asume de que no va al colegio. Si le preguntan cuánto gasta usted en sus útiles escolares, pero es una persona de 50 años, entonces a esa persona ya no se le hace esa pregunta y aparece como valor perdido en la base de datos. No se le hace esa pregunta porque se asume que no está en edad escolar, entonces no tiene sentido preguntarle. Entonces, cuando yo tenga que sumar todas las variables de gastos, gastos de alimentos, gasto de colegio, todos los gastos, esos valores perdidos se tienen que entender como ceros. Por eso es que cuando se hace sumas de variables con la ENAU sobre todo, lo conveniente es utilizar egen para que entiendan los valores perdidos como si fueran ceros. Quizás en otros tipos de base de datos, lo más conveniente sería utilizar simplemente gen para que no, para que estos valores perdidos los entienda como si inexistentes, ¿no? Entonces, esa es una primera diferencia entre el comando gen y generate. El gen y el egen. Ahora veamos más diferencias. Vamos a poner gen y egen.
Ese raw total que yo utilicé en este ejemplo aparece acá. Raw total. Y acá explica exactamente lo que yo les dije, ¿no? Trata a los missings como ceros. Eso es lo que hace raw total. Pero además del raw total, existe otra opción que se llama solamente total. ¿Por qué hay un raw total y hay un total? Acá el total me dice que también sirve para sumar. ¿Pero por qué? Y también trata a los missings como ceros. Cuando aparece el total, cuando aparece el raw total, lo que hace el comando es lo siguiente. Vamos a abrir esto. Cuando uno hace el raw total, lo que Stata hace es, para cada fila, hace la suma de las variables, ¿no? Estos dos los sumo. Estos dos los sumo para cada uno. Pero si yo le digo total gas, vamos a poner acá, total gasto, lo que va a hacer es hacer una suma horizontal. Supongamos que yo le pongo, vamos a poner acá, ejemplo, variable ingreso, ingreso total. Y vamos a ponerle solamente total. Y acá vamos a ponerle la variable original. Hago esto. Y acá está. La variable nueva que acabo de crear con el total, me sale esto. Esto es 1.23 por 10 a la 9, ¿no? Es un número grande, bien grande. Para que pueda entrar, vamos a cambiarle el formato acá. Ya. Vamos a ponerle formato de 15. Que acepte hasta 15 elementos. Ahora está. Y ahora sí puede entrar. Me sale un número enorme y es el mismo número para todos. ¿Qué está sucediendo? Lo que está haciendo es no hacer la suma para cada fila, sino sumar toda la variable. Es decir, la suma de todos estos, el 55.171 más el 22.421 más este, más todos los que están abajo, suman este valor de acá. Y eso lo pone para todas las observaciones. Por eso es la diferencia entre raw, total y total. El raw total suma los elementos de cada fila y el total lo que hace es suma todos los valores de esa variable. Esa es la diferencia. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la ayuda del comando ejem, vamos a encontrar varios comandos que empiezan con row. Acá hay un montón de row. Y hay otros que no empiezan con row. Vamos a ver los que empiezan con row. Por ejemplo, acá hay uno que dice raw median. ¿Qué es el raw median? Es simplemente ir a los valores de una fila, supongamos pongamos que le estamos diciendo de estas dos variables, ¿no? Lo que va a hacer es agarrar estos dos valores para cada fila y sacar la mediana, es el raw median. ¿Dónde estamos? Raw median. Pues si yo utilizo raw median, lo que va a hacer es, si utilizo raw median para estas dos variables, lo que va a hacer es agarrar estos dos y sacarle la mediana. Estos dos, sacarle la mediana. Estos dos y la mediana.
Si yo le pongo rounding, lo que hace es, para cada fila, saca el valor mínimo, ¿no? ¿Cuál es el menor de esos dos valores? ¿Cuál es el menor de esos dos? Si hago el round miss, lo que va a hacer es darnos la cantidad de valores perdidos. Si yo hago un round miss para esas dos variables, me va a salir uno seguro, porque hay un valor perdido. Si yo le pongo raw SD, va a sacar la desviación estándar para esos valores en cada fila. Raw total ya dijimos que era para sumar las filas, ¿no? Y así hay varios. Raw min, raw median, raw max, raw last, raw first. Hay un montón. Todo lo que empiezan con raw se refiere a eso, ¿no? Los que no empiezan con raw, por ejemplo, este SD, se refiere a que tengo que lo que va a sacar la desviación estándar para todos los números, todos los valores de una variable. Si yo le pongo, por ejemplo, eh, otro que no empiece con row, eh, count. Si le pongo count para toda una variable, lo que va a hacer es contar cuántos valores no perdidos hay en toda esa fila, en toda esa columna. Entonces, como se dan cuenta, estas opciones que tiene para el ejen son un montón, son todos estos. Y todos esos no se pueden hacer con el simple comando gen. Entonces, estos cálculos un poco complejos que uno quiere poner en una nueva variable no se pueden hacer solamente con el comando gen, sino se deben hacer con el egen. Y es de mucha, pero mucha, mucha ayuda. Tómenlo en cuenta. ¿Hay preguntas, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Algo que me olvidaba. El ejem, si bien es cierto, por defecto, considera que los missings son considerados como ceros, también uno puede forzarlo para que no haga eso, sino quizás para que considere a los missings como valores inexistentes, o también puede considerar que si hay solo un missing, vamos a regresar acá, si solamente hay un missing, que lo considere como cero. Si hay dos missings o más, que no los considere como cero, sino como valores perdidos. Ya, eso es una opción interesante del comando egen. Por defecto, el comando egen, como sabemos, considera los missings como cero, pero yo lo puedo forzar para decirle que haga lo contrario, que considere a los missings como valores inexistentes o que considere lo siguiente, que si hay solo un missing o pocos missings, los considere como ceros. Pero si hay muchos missings o todos son missings, que los considere como valores inexistentes. Eso, ¿cómo se hace? Se hace con estas opciones adicionales que aparecen acá. Vamos a ir acá. ¿Dónde está eso?
A ver, ¿dónde está? No lo encuentro. Si no lo encuentro acá, me voy al PDF, ¿no? En el PDF está más extenso. Acá en el PDF, acá está. Se le pone missing al final. Si se le pone missing al final, te va a entender de que se puede hacer algunas combinaciones eh, para que entienda de diferente forma a los valores perdidos. Esas son opciones adicionales. Acá hay otros también que permiten hacer esas combinaciones. No es muy usado, pero de todos modos es bueno que sepan que, que se pueden hacer esas cositas. Todo lo que ustedes quieran hacer en Stata, o probablemente el 99% de lo que ustedes quieran hacer en Stata, en Python, en R, alguien ya lo pensó y ya lo puso en un comando o en un paquete de comandos. Siempre hay algunas cositas que todavía nadie se le ocurrió hacer, pero la mayoría de cosas ya existe un comando. Así que solamente es cuestión de buscar con un poco de detalle. A ver, acá me dice Jonathan. Ah, ya, acá Jonathan me dice que vayamos un poco más despacio. Ok, vamos a ir más despacio. ¿Qué más? Ya, entonces tenemos el comando ejem. Ahora vayamos al comando rename. Como dice su nombre, es para renombrar. En ocasiones tenemos variables que uno no entiende, ¿no? Por ejemplo, hace un rato yo estaba sufriendo porque no sabía cuál era la variable gasto total del hogar. Era esta, ¿no? Gas OC 2D. Pero no me acostumbro. Entonces le voy a cambiar el nombre, ¿no? Le voy a poner rename. Primero pongo el nombre original de la variable y luego el nombre nuevo. Entonces le voy a poner gasto total para que no, porque se me hace difícil ubicar y escribir el otro. Y ya está, cambió de nombre. Igual, la variable ingreso total que está definida como inc.oc2d no me convence, no me convence, no memorizo ese nombre, así que para mí es más fácil ponerle ingreso total, así que cambio el nombre. Ah, me dice que ya existe, ¿no? Vamos a poner así, ingreso, y así está. Entonces, ese es el comando rename, comando simple, pero que ayuda, sobre todo cuando van a hacer su tesis y van a agarrar una base de datos y la van a limpiar, la van a simplificar, van a borrar variables, van a restringir alguna información. Eh, es mejor que ustedes pongan los nombres de las variables que ustedes manejan mejor, ¿no? Tal vez la base de datos está con variables en inglés o en francés, no sé. Entonces se puede hacer difícil trabajar, mejor lo pasan a español o al idioma que mejor domine, ¿no? Ok, si es rename, luego el nombre original y después el nombre nuevo. Ujú. Ya hemos visto el comando rename, generate, ejem. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto... Ya. Ahora vayamos a una opción
muy utilizada del comando gen, que se llama, esto es parte de generate, generate. Hay una opción en generate que sirve para sirve sustraer. En inglés es así, substring se le llama, substring. ¿A qué se refiere eso? Sirve cuando yo tengo una variable que es de texto, pero quiero separarla en diferentes componentes. Por ejemplo, la variable ubigeo, que nosotros ya sabemos qué es, tiene 6 dígitos, 6 elementos, pero yo quiero separarlos. Quiero separar en dos. Quiero separar los 2 primeros dígitos para crear una variable nueva llamada departamento. Las dos siguientes, los dos siguientes elementos quiero guardarlos en una variable nueva que sea de provincia. Y las dos últimas, los dos últimos dígitos, quiero guardarlos con el nombre distrito, una variable nombre distrito. Para eso, lo que voy a hacer es generar una variable, por ejemplo, que se llame departamento, y voy a utilizar la opción que se llama substring. ¿Ya? Y se escribe así, substr, substring. Y luego, dentro de esa opción, voy a poner primero la variable original, en este caso ubigeo, y luego tengo que decirle qué elementos quiero que sustraiga de ubigeo. Le voy a poner que separe en el elemento 1 y que desde ese elemento sustraiga 2 elementos. ¿A qué se refiere eso? Vamos a acá abrir un, un Excel. Ya, supongamos que mi variable ubigeo, el valor de mi variable ubigeo es este, ya, 12, 01, A0, 1, 0, 2. Bien. Esto es el valor de una variable ubigeo. Tiene 6 elementos. Lo que le estoy diciendo en este comando de acá, en esta línea de código, es decirle, párate en el elemento 1, en el primer elemento, y desde ese elemento selecciona y subtrae 2 elementos, es decir, el primero y el segundo. A ver, probamos. Corro y quiero, acá vamos a abrir la base de datos con Browse, pero solamente quiero abrir ubigeo y departamento. Acá. Para todos los valores de ubigeo, ha sustraído, ha sacado los 2 primeros elementos, ¿no? Acá 0,8, todos estos son 0,8. Acá, por ejemplo, el 10, acá el 24, acá el 0,8, acá el 15, acá el 7, ¿no? Eso es lo que ha hecho para todos, sacar los 2 primeros elementos. Entonces, para eso sirve la opción substring. Y lo mismo podemos hacer con provincia y distrito, ¿no? Probemos, generamos una variable que se llame provincia, donde voy a poner los elementos que voy a subtraer de la variable ubigeo. En este caso, yo sé que que la provincia está
eh, el código de provincia son estos dos elementos, ¿no? El 0, 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decirle, para tener el elemento 3, que sería este, 1, 2, 3, y desde el elemento 3 selecciona y subtrae dos elementos. En este caso, el 0 y el 1. Entonces acá le pongo ubigeo, 3, 2. Para tener el elemento 3 y desde ahí subtrae dos elementos. Y también podemos hacer con distrito, ¿no? Distrito. Ponemos en distrito, voy a poner los elementos que voy a subtraer de la variable ubigeo. En este caso, lo que voy a hacer es sacar estos dos últimos dígitos. ¿Cómo? Decirle que separen el elemento 5, 1, 2, 3, 4, 5, y desde ahí seleccione y sustraiga dos elementos. Sería ubigeo, 5, 2. Para tener el elemento 5 y desde ahí subtrae dos elementos. Entonces, corramos y abrimos la base de datos con browse, pero solamente para departamento, provincia y distrito. Ya está. Acá se dan cuenta que departamento, provincia y distrito, si yo junto esos tres, me da el ubigeo, ¿no? Para todos los casos. Acá, 05, 01, 01. Acá 22, 03, 04. 19, 3, 06. Entonces, para eso sirve esa opción substring. Y va a ser muy útil, muy, pero muy útil. No solamente para separar códigos, sino para hacer análisis de texto. Sobre todo aquellos que van a trabajar con datos administrativos. Los datos administrativos tienen mucho texto y a veces hay que separarlos, ¿no? No sé, les dan una lista de nombres de personas, ¿no? No sé, Saúl, López, eh, Limas, no sé, Jaime, Piña, eh, no sé, Pérez. Dar una lista de nombres, ¿no? Y les piden, separa en una variable esta es una variable sola, ¿no? Separa en una variable donde solo esté el nombre, otra variable donde esté solamente el apellido paterno, otra variable donde esté solamente el apellido materno. O en ocasiones les dan códigos bien grandes. Por ejemplo, en la ENDES, para identificar a cada persona, les dan un código enorme, como de 10, 11 dígitos. Y, y tienen que separarlo en varios elementos para saber a qué se refiere cada uno de los dígitos, ¿no? O no sé, trabajan en una empresa, no sé, en Ripley, en Saga, y los códigos de cada uno de los, de los productos, eh, también hay que separarlos para categorizarlos por origen, por, por tipo de producto, por área, si es de cocina, si es ropa, si es maquillaje, no sé. Entonces, ese comandito se utiliza un montón. Tómenlo en cuenta. ¿Qué más? A ver, con este comando vamos a ir acá a pedirle ayuda a Stata. Vamos a poner gen y por acá debe estar la opción substring.
Esa forma de utilizar el substring que les he puesto en ejemplos es la forma más simple de utilizar el substring. Hay otras formas más complejas, pero no creo que sean necesarias. Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. No, creo que acá no hay buenos ejemplos. Pero supongamos lo siguiente. Supongamos que tienen un código que tiene 3, 4, 5, 6 elementos, 7 elementos. Y hay otro producto que tiene 9 elementos. Si yo le pido a Stata para tener el elemento 1 de este, un ejemplo más corto ya, me pasé con muchos números. Supongamos que tenemos 12 y 123. Este tiene 2 elementos, este tiene 3 elementos. Es una variable, ya, variable 1. Y hay otro que tiene eh, esto, 2, 3, 4. Así que sea todos, todos. Y yo le pongo el comando generate variable 2 y en la variable 2 va a poner el substring de la variable 1 y que separen el elemento 1 y desde ahí eh, recoja 2 elementos. Ese sería mi código en Stata, ¿no? Vamos a ponerle un número adicional. ¿Qué es lo que haría Stata si le digo eso? Lo que haría es acá ponerme, en este elemento me va a sacar, en este elemento me va a sacar el 32, en este elemento me va a sacar el 2 y en este elemento me va a sacar nada. Si a esta variable 1 le aplico este generate variable nueva substring var 1, 1, 2, me va a salir esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Stata entiende que cuando tengo el 12 hay 2 elementos. Cuando tengo el 223 tengo 3 elementos. Cuando tengo el otro número, tengo este. Lo que va a entender Stata es que eh, el que tenga más elementos es el que manda. Si este tiene 4 elementos, este también debería tener 4 elementos. El de adelante lo llena con un valor vacío, con un espacio, pero sigue siendo un elemento. Ese espacio sigue siendo un elemento. Si acá hay 2 elementos, pero había otro valor que tenía 4 elementos, acá le va a llenar con espacio a los 2 elementos adicionales. Por eso cuando yo le aplico paraten 1 y desde ahí selecciona 2, acá me está dando vacío en el primero. Acá en el segundo está agarrando estos 2, que sería espacio y 2. Y en el siguiente me está agarrando el 32, ¿no? Ojo que esto solamente funciona para variables texto, ¿no? Como el ubigeo. Ubigeo es número, pero guardado como texto. Acá también esto sería un número, pero guardado como texto. Pues hay que tomar en cuenta eso. Si yo quisiera, por ejemplo, sacar el elemento inicial, acá quiero sacar el 1, acá quiero sacar el 2, acá quiero sacar el 3, ahí sí debería hacer otras cosas adicionales. Pero si yo le pongo de frente así, lo que va a hacer Stata es considerar que hay espacios adelante para completar eh,
para que todos los valores sean del mismo tamaño que el valor que es más ancho, más largo, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Qué más? A ver. A ver, voy a probar si funciona esto, ¿no? Vamos a poner este, voy a probar si sirve esto. Bien, sí, sí. Ah, sí funciona, no, no funciona. No, no funciona. Hace años sí funcionaba esta opción. Creo que la eliminaron porque no tenía mucho uso. Antes lo que se podía hacer es, perdón, vamos a ir esto así, 2 menos uno. Así vamos a probar. Vamos a probar. A ver, vamos a probar esto. Ahora sí. Ujú. Ah, acá está. Este es el que no me acordaba, pero ya está. Supongamos, eh, yo puedo utilizar y poner negativos en esta parte. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con negativo? Se refiere a lo siguiente. Volvemos al ejemplo acá. Si yo tengo la variable ubigeo que tiene 6 elementos y le digo que se pare en el espacio -2, lo que va a hacer Stata es ya no empezar a contar desde acá, 1, 2, sino desde atrás, 1, 2. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es pararse acá. Cuando le estoy poniendo párate en el espacio -2, lo que está haciendo es desde atrás, desde el final, contar 1, 2 y pararse ahí. Y luego le estoy diciendo, una vez parado en ese elemento, selecciona y sustrae 2 elementos, es decir, este y este. Entonces, esa sería otra opción para generar la variable eh, distrito, pero desde atrás, ¿no? Ok, chicos, ese es el comando o el subcomando substring. ¿Qué más? Ya, hagamos algunas cositas más porque ya tenemos casi todos los temas de hoy día. El comando sort. ¿Qué es el comando sort? El comando sort sirve para ordenar según valores de la variable. Por ejemplo, yo estoy viendo esto, pero quiero ordenar a los hogares desde el que gana más hasta el que gana menos. Entonces voy a poner sort y luego voy a poner la variable ingreso total. Ingreso total. Entonces corro y lo que va a hacer Stata es en esa variable ingreso total, ingreso tot,
Va a empezar con los hogares que ganan muy poco. Acá hay un hogar que gana cero, otro que gana 38 soles anuales, otro 163 anuales, bien poquito, ¿no? Para ser anual. Y al final va a estar los que ganan acá, uno, dos, tres. Este hogar gana, tiene ingresos de 1.245.651 soles anuales. El que le sigue tiene un ingreso de 924.048,63 soles. Entonces, el sort sirve para ordenar la variable, los valores de la variable. Eh, También sirve si quiero ordenar variables, en este caso de texto. Por ejemplo, busquemos acá algo, alguna variable de texto, ubigeo, ¿no? Ubigeo. Ahora, ubigeo también está ordenado. ¿Qué más? ¿Puedo ordenar según varias variables? Sí. Por ejemplo, voy a ordenar según primero ubigeo y luego ingreso. ¿Qué es lo que va a hacer Stata? Lo que va a hacer es, primero, ordenar según ubigeo y luego, dentro de cada ubigeo, ordenar los hogares según su ingreso. Veamos. Voy a abrir mi base de datos solamente para ver esas variables. Y acá está. Todos estos son del mismo ubigeo. Voy a seleccionar todos los del ubigeo 01, 01, 01. Este es el primer ubigeo, está ordenado. Después de su ubigeo viene el 01014, luego el 01016, 01016, 0106, perdón, 01019, 01010 y así, ¿no? Entonces, primero ordenado según ubigeo. Y luego, dentro de cada ubigeo, ha ordenado según los ingresos, ¿no? En ese ubigeo, el hogar que gana menos gana 3.302 y el hogar que gana más gana 527.022 soles. En el siguiente ubigeo, que es el 01014, que son todos estos, el hogar que gana menos gana 9.900 y el hogar que gana más gana 34.081. Y luego así para cada ubigeo, ¿no? Acá el ubigeo 01016, 010106, el que gana menos son 3.774 y el que gana más 50.038, ¿no? Puedo hacer eso, ¿no? Y puedo poner más variables, ¿no? No sé. Primero quiero que ordene según, eh, ¿qué podemos poner? Según mes de encuesta, ¿no? Vamos a poner edicionar uno acá. Según mes de encuesta. Pues primero pone a todos los de enero. Dentro de este primer mes, enero, ordena a los ubigeos. Estos son los ubigeos, pero estos, el ubigeo 010101 en el mes de enero. El siguiente ubigeo es este, 010109 en enero. Y dentro de cada ubigeo correspondiente a cada mes, ordena los ingresos, ¿no? El hogar de este ubigeo que fueron encuestados en el mes de enero, el que gana menos gana esto, el que gana más gana esto. Y así. Los puedo así ordenar según diferentes variables.
Para eso sirve el sort. Alternativamente, hay otro comando que se llama el gsort. ¿Por qué? También el gsort significa que es una generalización del sort. ¿Por qué? Porque el sort, por defecto, lo que te hace es ordena de menor a mayor y de A a la Z. El gsort te permite hacer eso y también en sentido opuesto. Puedes hacer de mayor a menor y de menor a mayor, y también de A a la Z o de Z a la A. Para eso sirve el gsort. Y se usa igualito. Pongo gsort y, por ejemplo, ingreso tot. Y vamos a ver cómo lo ordenó. O sea, lo ordenó de menor a mayor, ¿no? Empieza en cero y va subiendo. Pero si yo quiero en el sentido opuesto, ¿qué hago? Le pongo igualito gsort, pero le pongo un signo menos adelante de la variable. Y ahora me lo ordena de mayor a menor. Entonces, para eso sirve el menos, para indicarle que ordene de mayor a menor o de Z al A. Hasta ahí preguntas, chicos. Eso, el sort y el gsort es para ordenar según el valor de las variables, ¿no? Pero si yo quiero ordenar variables, no valores de variables, sino variables, lo que tengo que utilizar es el order. ¿A qué me refiero ordenar variables y no ordenar eh, valores de variables? Me refiero a cambiar de orden las columnas. Por ejemplo, no me convence que el año esté adelante, el mes esté después y conglomerado después. Quiero que esté primero conglome, luego quiero que esté mes y luego quiero que esté hogar. Entonces corro y ya está. Puso en primer lugar conglome, mes y hogar. Y los demás los dejo igual. Entonces, el order es para ordenar a las variables y el gsort es para ordenar según valores de variables. La pequeña diferencia. Ya está. Reordena variables. Y acá tiene un par de opciones que son interesantes, que se llama first y last. First es lo que ha hecho acá, poner la lista de variables que le he dado al inicio. Pero si le ponía last, lo que iba a hacer es poner esas variables al final, es decir, al último. ¿Para qué sirve eso? Sirve cuando tienen bases de datos enormes y necesitan eh, poner adelante a las variables que van a utilizar con frecuencia. Entonces, no sé, de estas 179 variables, fácil voy a necesitar solo unas 10. Así que con el comando order puedo poner las 10 más usadas al inicio para que sea más fácil manipular. Y ahora, creo que eso ya va a ser lo último de hoy. Vamos a utilizar el comando bysort. ¿Qué es el bysort? El bysort
es la combinación de dos comandos. Del comando sort, que ya hemos visto qué es, y no es un comando, pero es una opción que se llama by. Es la combinación de, del comando sort con la opción by. ¿A qué se refiere by? By se refiere a separar por grupos y sort se refiere a eh, ordenar, ¿no? Entonces, voy a utilizar acá by sort. Entonces le voy a poner, ordéname según ubijeo. Dos puntos. Y luego del dos puntos, yo puedo utilizar cualquier comando. Puedo utilizar el comando browse, el comando tab, el comando sum, cualquiera. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el comando gen. Con el egen mejor. No, con el sun. A ver, permítanme un ratito a ver si esto está funcionando. Si está funcionando. Primero, un ejemplo con el summarize, ¿eh? Con el summarize de la variable ingreso total. Ingreso total. Antes de correr esto, solamente corramos el sum. Entonces, si yo hago un summarize de ingreso total, me va a dar una tablita, ¿no? Acá me dice, hay 34.213 observaciones, donde el promedio del ingreso es 1.23 por 10 a la 9, donde la desviación, no, perdón, la variable es ingreso tot, no es ingreso total, ingreso tot. Si no, nos va a salir un ejemplo raro. Exacto. En total hay 34.202 observaciones, el promedio de ingresos es 35.997 soles, la desviación estándar es 37.207, el valor mínimo de ingresos es cero de un hogar y el valor máximo de ingresos es este, ¿no? 1.245.651. Pues ese es el comando SAM. Pero yo puedo decirle que haga el mismo comando, pero separando por cada grupo de ubijeo. Corro esto y me va a dar una tablita, me va a dar una tablita para cada uno de los ubigeos. Acá hay un montón de tablitas del summarize, pero para cada ubigeo, ¿no? Por ejemplo, el ubigeo 230203 hay 14 observaciones donde el promedio de la variable ingreso TOT es 13.844. En el ubigeo 230303 hay 8 observaciones donde el promedio del ingreso es 26.634. Y así, para cada uno. Entonces, para eso sirve el by sort. Me dice, separa según grupos, en este caso según ubigeos, y realiza esta acción. Eh, y ustedes dirán, ¿no sería suficiente utilizar el sort, perdón, utilizar el by? ¿Para qué le pongo el sort? A ver, probemos. Voy a utilizar el by. Y también funciona. Entonces, ¿por qué me desgasto en utilizar by sort si solamente podría poner sort y da lo mismo? Resulta que el by funciona solamente cuando mi base de datos ya está ordenada por la variable que he puesto acá. Si yo trato de hacer lo mismo con el comando by, pero con una variable que esté desordenada, no me va a salir. Busquemos una variable desordenada. Mes. Acá la variable mes está desordenada, ¿no? Ubigeo está bien ordenada. Por eso es que el by funciona. Pero la variable mes no va a funcionar porque mes está desordenada. Acá la voy a poner by mes, según el mes, eh, para acá, separando por cada grupo de mes, hace el summarize. Voy a probar.
y acá me sale not sorted, no está ordenado. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo dos opciones. Una, ordenar primero mi base de datos según el mes y luego recién aplicar el by mes, dos puntos, summarize, ingreso tot. O la otra opción más simple, que simplemente es poner el by sort. El by sort resume las dos líneas anteriores, ¿no? Entonces, estas dos líneas es equivalente a este, ¿no? Está combinando en una sola línea el by sort, el sort con el by. Por ejemplo, acá corro y ya está, ¿no? Ahora sí me funciona. Acá me dice, para el mes 11 hay 2.857 observaciones, donde el promedio de ingresos es 34.778. Entonces, para eso sirve el by sort. ¿Qué más? El by sort solamente se puede hacer según una variable. No, se pueden poner muchas variables. Por ejemplo, se puede poner mes y ubigeo. Pongamos mes y departamento, ya, departamento. Cuando yo puse Baisor mes, me creó 12 grupos, ¿no? Porque hay 12 meses. Y me salió 12 tablas, ¿no? Acá 12 tablas, una tabla para cada mes. Si yo le puse Baisor ubigeo, me creó eh, una tablita para cada ubigeo. Si yo haría Baisor por cada departamento, me saldría ¿cuántas tablitas? Me saldría del 1 al 25, ¿no? Considerando el Callao, ¿no? Acá el 7 creo que es el Callao. Entonces, si yo combino mes con departamento, ¿cuántos grupos me crearía? Me debería crear 12 por 25 grupos, 300 grupos. ¿Por qué? El primer grupo sería los de enero del departamento 1. Enero del departamento 1. El siguiente grupo sería enero del departamento 1. El siguiente, enero del departamento 2. Y así sucesivamente hasta enero del departamento 25. Luego febrero del departamento 1. Así sucesivamente hasta febrero del departamento 25. Y así hasta marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. También diciembre sería del departamento 1 hasta diciembre del departamento 25. Pues, todas las combinaciones de mes-departamento son 300 combinaciones. Entonces, lo que va a hacer el BySort es separar la base de datos en 300 grupos. ¿Qué más? Si, por ejemplo, yo le pongo acá área, supongamos que área puede ser urbano-rural. Pues ahí va a crear ¿cuántos grupos? Ahí va a crear 600 grupos, ¿no? Porque mes son 12, departamentos son 25 y áreas son 2. Entonces, va a crear 600 grupos, ¿no? El primer grupo va a ser enero del departamento 1 del área urbana, supongamos. El siguiente, enero del departamento 1 del área rural. El siguiente, enero del departamento 2 del área urbana. Enero del departamento 2 del área rural. Y así todas las posibles combinaciones de mes, departamento y área, que serían 600 combinaciones, ¿no? Si hago eso, me va a crear 600 grupos. Y para cada grupo va a realizar
lo que voy a poner después del, de los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá probemos. Combinamos mes y departamento, serían 300 300 combinaciones, ¿no? Le vamos a correr. Haz un summarize de la variable ingreso top para todos esos grupos. Y acá, ¿no? Por ejemplo, este es el grupo donde el mes es 12 y departamento 25. Hay 94 observaciones que han sido entrevistadas en diciembre en el departamento 25. Para esas observaciones, el promedio del ingreso es 36.980. Acá, en el mes 8, en el departamento 2, se han entrevistado a 114 hogares, es decir, 114 observaciones, y el promedio del ingreso total es este. Entonces, para eso sirve el Baisort. Y es importante porque eh, si ustedes van a tener que hacer varias cosas con sus bases de datos, ¿no? Por ejemplo, en esta base de datos que está a nivel de hogares, cada fila es un hogar. ¿Qué pasa si mañana mi profesor de seminario de investigación me pide calcular la pobreza, la incidencia de pobreza para cada departamento? Tengo la variable departamento, tengo la pobreza a nivel de hogares, entonces yo podría crear eh, el- la pobreza departamental utilizando este BySort. A ver, probemos, a ver. BySort según departamento. Y le pongo summarize pobreza. En este caso, pobreza es una variable categórica. Así que si es una variable categórica, tengo que ponerle un i punto adelante. Si no le pongo el i punto adelante, lo que va a entender Stata es que pobreza es una variable continua. Eso, eso de poner el i adelante es importante al hacer regresiones, análisis estadístico, eh, eh, hacer test estadísticos, ¿qué más? Hacer gráficos, calcular algunos efectos de las variables. Ya, no se olviden poner el i adelante. Lo que estoy diciendo es, para cada departamento, hazme una tablita de summarize de la variable pobreza. Corro y acá está. Por ejemplo, para el departamento 1, eh, el 7,35% de hogares, ojo, de hogares, no de personas, el 0,70 perdón, el 7,35% de hogares de esta muestra es pobre extremo. El 16,99% de hogares de esta muestra es pobre no extremo. Y el 75,65% de hogares de esta muestra es no pobre. Y esto para este departamento. Ojo que estoy hablando de hogares de esta muestra. Porque cuando ustedes buscan en Internet pobreza monetaria de Perú, es pobreza a nivel de individuos, no a nivel de hogares. Esta base de datos está a nivel de hogares. ¿Cómo lo paso a nivel de individuos? Vamos a verlo luego en la segunda parte del curso. Pero este dato en particular es porcentaje de hogares. Y les he dicho de que es solamente de la muestra, porque si yo quiero que esto sea representativo de toda la población peruana, debo hacer un paso adicional. Y eso también lo vamos a ver luego. Pero por ahora lo que les quiero mostrar es esto, ¿no? Que puedo sacar datos agregados según grupos
utilizando este paisor, ¿no? También le puedo aumentar departamento mes. Y acá me sale, por ejemplo, eh, en el mes de diciembre, en el departamento 25, el 9,57% era pobre no extremo y el 90,42% era no pobre. Acá, en el departamento 25, en el mes de octubre, ¿no? El 1,02% es pobre extremo, el 11,22% es no pobre, eh, y el restante, 87,77% es no pobre. A eso me refiero. Acá su compañero me pregunta, ¿por qué pongo el I? ¿Qué sucedería si no le pongo el I? Vamos a borrar el I. Me está sacando pobreza como un número continuo. Y pobreza no es un número continuo. Pobreza es una variable categórica. Acá está pobreza. Pobreza es simplemente un número a cual se le ha asignado una categoría. El 3 se refiere a no pobre, 2 a pobre no extremo, y creo que 1 es a pobre extremo. Entonces, no es un número. Yo no, no es un número. El número es la representación de la categoría, pero pobreza no es un número, es una categoría. Hay que ponerle un i adelante. Igual cuando hacen regresiones, tienen que poner el i si es una categórica. Listo. Y veamos una aplicación más de ese comando by sort. Por ejemplo, vamos a decir, según departamentos, quiero que me crees una variable nueva que sea la suma de la variable ingresos, ¿ya? Ingreso total. Voy a correr y no va a funcionar. ¿Qué pasó? Estoy utilizando esta opción total, que es una función compleja, en el comando simple, que es gen. Debería utilizar el comando más complejo, que es el gen. Ahí recién me va a funcionar. ¿Qué estoy haciendo acá? Diciéndole, según cada departamento, suma los valores de la variable ingreso total. Le voy a correr y ya. Acá, ¿qué faltó? Ah, departamento, gen, escribí mal. Departamento, dos puntos. Ejen, algo escribí mal. Ejen. No puse el nombre, ¿no? El nombre de la variable. Ejen, variable ingreso, una variable cualquiera. Tomamos la variable X, ¿no? La variable X es la suma de todos los valores de ingreso total. Y para explicar qué es lo que hizo este comando, voy a abrir la base de datos, pero solamente viendo departamento, la variable original ingreso total y la variable nueva, que es X. Entonces, lo que hizo es separar la base de datos en grupos. ¿Qué grupos? Departamento, ¿no? Por ejemplo, todos estos que son 01 es el departamento 01. Hay bastantes, ¿no? Para todos esos que empiezan con 01, lo que ha hecho es sumar todos los ingresos
y ponerlos en la variable x. La variable x, como se dan cuenta, es una variable bien grande. Una variable bien grande, ¿no? Y ese valor es el mismo para todos los del departamento uno. Luego pasa al departamento 2. En el departamento 2 que empieza un poquito más arriba, acá. Separa en un solo grupo a todos los que están en el departamento 2, que son muchos más que estos, y para todos ellos suma los valores de ingreso total y lo pone en la variable x. Por eso es que el valor de x para todos los del departamento 2 es el mismo. Entonces, esa es una aplicación, por ejemplo. ¿Por qué quisiera hacer eso? Porque supongamos que yo quiero saber relativamente este ingreso, cómo es en comparación del ingreso de todo su departamento. Entonces, lo que podría hacer es generar una variable nueva, y, que sea la división de el ingreso del hogar entre la suma de los ingresos de todos los hogares del departamento. Y acá está. Vamos a multiplicarlo por 100 para que se pueda leer por 100%. Vamos a poner acá, aplicando replace, ¿no? Vamos a decir, reemplaza la variable y con el valor de y, pero multiplicado por 100. Pues, bueno, reemplaza el valor de y con el mismo valor, pero multiplicado por 100. Para que se lea fácil el porcentaje. Y acá está. Perdón, acá me equivoqué. Acá debería ser el... mm, no está bien, está bien, solamente de acá me falta abrir la base de datos. Así, ya. Este está en porcentaje, ¿no? Lo multipliqué por 100 para que esté en porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo sé que este hogar que vive en el departamento uno gana 124.512.42 soles. Todos los hogares de su departamento suman este valor en soles. El ingreso de todos los hogares suma esto. Y eso representa, y el ingreso de esta familia representa el 0,35% de los ingresos de todos los hogares de su departamento. Vayamos más abajo. Este hogar que vive en el departamento 16 gana en promedio, gana anualmente 47.476. Si sumamos los ingresos de todos los hogares de su departamento, suma este valor enorme. Entonces, el ingreso de esta familia representa el 0,09% de los ingresos de todos los hogares de su departamento, ¿no? Entonces, así yo podría detectar cuán importantes son los hogares en términos de ingresos para su departamento, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Se puede hacer varias cosas así, ¿no? No sé, puedo agrupar, si tengo una base de datos eh, a nivel de personas, podría sacar qué porcentaje de ingresos aporta cada miembro del hogar. No, no sé, el padre aporta el 30%, la madre aporta el, el 60% y los hijos el resto. Entonces, para eso puede servir. Ok, chicos, preguntas.
Bueno, un último ejemplo, digamos. Vamos a poner un visor ubigeo. Y le voy a poner egen ah, igual total, variable. Vamos a crear una variable de puros unos, ¿sí? Una variable h que sea de puros unos. Van a ver por qué. Una variable con puros unos. Y le voy a decir, por cada grupo de la variable ubigeo, genera una variable que sea muestra con número de muestra, n de muestra. N muestra que sea el total de h. N muestra ubigeo. Quiero saber cuántos hogares han sido encuestados, cuántos hogares están en la muestra según ubigeo. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, por cada ubigeo, que sume esos valores uno, de modo que sepa cuántos hogares hay en cada uno de los ubigeos. Entonces, voy a abrir la base de datos, ubigeo, y acá está, ¿no? Por ejemplo, en ese ubigeo 010101 se han encuestado a 146 hogares. En el ubigeo 010109 se han encuestado a 16 hogares. Por eso todos tienen acá el valor de 16, ¿no? En el ubigeo 010110 se han encuestado a 27 hogares. Por eso acá aparece 27. Pregunta, chicos. Ok, chicos. Eso es todo lo que tenemos que ver hoy. Así que no se olviden repasar un poco para el control del lunes. Hemos avanzado más o menos. Así que chequen. Sobre todo lo cual yo me detengo bastante. Las cosas que no son importantes y que no van a venir en el control, las paso rápido. Pero cuando me detengo y explico dos veces, tres veces, es porque probablemente sea importante y entre en el control. Ok, chicos. Entonces nos vemos el lunes y me quedo un rato por si alguien tiene alguna pregunta.